todos. Buenos días, doctora Andrea. Bienvenida a este diálogo. Entonces, quiero saber su perfil para la presentación. Bueno, Eugenia, buenos días. Mi nombre es Andrea del Pilar Arenas, yo soy psicóloga, docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, especialista en gerencia de servicios de salud con énfasis en salud pública y soy magíster en intervención social. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, doctora, entonces vamos con estas preguntas. Si el conflicto armado en Colombia ha generado graves daños a nivel psicológico, económico, moral, sociocultural en las personas que han vivido estas situaciones, ¿qué se puede analizar frente al perdón y reconciliación en el proceso de paz? Bien, Eugenia, yo pienso que el proceso de paz, que incluye perdón, reconciliación, justicia y restaurativa, tiene diferentes aristas. Debo empezar por decir que en Colombia tenemos un marco normativo muy importante que garantiza, digamos, en el papel de cierta forma lo que es el proceso de paz. Tenemos un marco de justicia transicional, de justicia restaurativa. No obstante, la norma, digamos que la instrumentalización y la operatividad de la norma es lo que ha fallado un poco. Empecemos por decir que frente a lo que es el perdón y la reconciliación, es algo muy subjetivo, ¿cierto? Y cuando hablamos de perdón tenemos que hablar que es un tránsito de las emociones negativas a emociones positivas, en donde el Estado debe garantizar toda una serie de derechos, ¿cierto? Para las personas, tanto víctimas como los victimarios en ese proceso de interacción. No obstante, se deben tener unas garantías de no repetición y se debe hablar como la justicia juega un papel importante para el perdón. Pero lo que hemos visto es que, digamos, se ha difuminado un poco ese proceso y se ha quedado en lo subjetivo del perdón y la reconciliación, en donde las víctimas, sobre todo, han vivido una serie de eventos traumáticos y en su mayoría no se sienten protegidos, amparados por el Estado. Y vemos que en muchas ocasiones los programas de intervención frente a lo que es ese proceso de paz se quedan en cifras, ¿cierto? Y en protocolos previamente descritos, pero no facilitan que desde la percepción de las víctimas y de los usuarios se entienda cuál es la problemática, cuáles son sus necesidades y cuál es el papel de ellos en ese proceso como co-constructores de ese perdón y esa reconciliación. Bueno, doctora, muy claro el tema. Y me queda un análisis, que ¿cómo analizaría usted el modelo de salud mental para aplicarlo a una intervención frente a esta situación? Bien, yo creo que el modelo de salud mental se debe soportar en la perspectiva biopsicosocial, ¿cierto? Y sobre todo sería muy importante que ese modelo de salud mental fuera hacia la salud mental comunitaria, sí. Y pudiéramos, por ejemplo, hablar del modelo psicosocial de Dushit, ¿cierto? Entendiendo que esta es una perspectiva en donde vemos no solamente lo social y lo colectivo del proceso de violencia, ¿sí? Sino cuáles son esas aristas individuales que juegan un papel importante en esos procesos de rehabilitación, de recuperación y de construcción del tejido social como tal. Es importante tener en cuenta que el modelo de salud mental comunitaria no debe ser solamente un enfoque teórico. Debemos tener en cuenta aspectos ontológicos, éticos, políticos, sociales que juegan allí un papel muy importante en donde el sujeto debe ser partícipe de su proceso, en donde debemos tener un enfoque de derechos, en donde debemos procurar el empoderamiento y en donde debemos tener todo un equipo interdisciplinario, porque no podemos hablar que nosotros como psicólogos somos exclusivamente aquellos quienes tenemos que implementar esos procesos desde el modelo de salud mental,
porque es necesario en aras de facilitar esos procesos de recuperación del sujeto individual y colectivo, que trabajemos con otros y por otros. En ese sentido, yo pienso que ese modelo de salud mental, enhorabuena, nos permite construir con la gente desde su percepción, desde sus necesidades y para su recuperación, entendiendo lo subjetivo y lo colectivo del caso. Sí, doctora, me queda muy claro y estoy de acuerdo con que necesitamos para esa intervención de diferentes profesionales que nos colaboren para hacer esa intervención. Muchas gracias, doctora. A usted, Eugenia, gracias.